En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. ¿Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. Padre mío, gracias por permitirnos transmitir el programa Apocalipsis, el tiempo final. Presentamos este mensaje en tu presencia y conforme a tu palabra, para que podamos alcanzar a todos aquellos corazones sedientos de tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, revela tu palabra. Y en el nombre del Espíritu Santo, convence a muchos para que se preparen para el evento más esperado de todos los tiempos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por darnos este privilegio tan grande de anunciar la venida de nuestro Señor. Ayúdanos a estar preparados para cuando llegue el momento seamos arrebatados en las nubes del cielo. Dejamos este mensaje en tus manos. Amén. A continuación el tema: la promesa de las vestiduras blancas. No hay lugar a dudas que esta iglesia de Sardis es la peor de todas las cartas aquí mencionadas en Apocalipsis, el libro de la profecía. Sin embargo, aún en esta condición hay oportunidad. Apocalipsis capítulo 3 versículo 3 al 4. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Amén.
nuestro Señor en su infinito amor y misericordia le dice: acuérdate, para que haga memoria de dónde ha venido todo el mal a su vida, para que haya caído a ese grado de espiritualidad tan bajo que nuestro Señor Jesucristo lo califica muerto. Dios es el que escudriña la mente y el corazón y sabe muy bien la verdad detrás de todo lo que vive una persona o en una congregación. Por eso le dice: acuérdate de lo que has recibido y oído. Y lo que recibió fue la palabra de Dios que le había confiado, para transmitir el mensaje a la congregación, para que lo guarden en sus corazones y retengan el mensaje de la salvación que la misma palabra nos otorga. Pero resulta que al pasar por un tiempo, la palabra de Dios le ha llegado a su corazón, pero no la puede retener. Como está escrito: vienen siendo como las semillas que caían a la orilla del camino, y vienen las aves del cielo y se la comen. Según San Marcos capítulo 4 versículo 4, según la parábola del sembrador. Pero aquí lo importante mencionar es que este líder de la iglesia en Sardis ya no es alguien que practica la palabra en su vida, sino que la usa como una teoría. Y comenzamos con esta pregunta: ¿qué es lo que exige nuestro Señor? Que no solo seamos oidores, sino hacedores de la palabra, y que sea parte de nuestra vida espiritual, como está escrito. Santiago capítulo 1 versículo 22 al 23. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Amén. ¿De qué servirá leer la palabra, estudiarla y no la ponemos en práctica? Aún así, si la memorizáramos, pero si no la aplicamos a nuestra vida, ¿de qué sirve? Dios quiere nuestros corazones purificados y lavados no con agua, sino lavados con la sangre de nuestro Señor Jesús, y renovando nuestra mente por su gracia y un sincero arrepentimiento. Bíblicamente, como ya lo hemos mencionado en mensajes anteriores, el arrepentirse es pasar de un estado a otro, de manera que una persona reconozca el pecado en su corazón y se arrepienta de verdad, aceptando a Jesús genuinamente, ser nueva criatura y despreciar toda especie de mal y repudiar todo pecado para volverse a Dios. En el Antiguo Testamento, puesto que Israel debe a Jehová obediencia absoluta, cae bajo juicio cuando alguien se desvía. Y esto, solo por el arrepentimiento sincero puede restablecer su relación favorable con Él, no sintiendo remordimiento por lo que hizo, sino que esto va más allá de esta conciencia, reconociendo que a Dios nadie lo puede engañar. Admitámoslo. Si hemos pecado en el corazón y nos hemos apartado del camino verdadero de Dios, necesitamos el perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo y estar convencido de nunca más volver atrás y esmerarse por cambiar y dar buenos frutos. ¿Pero de qué frutos? Dice la Escritura: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, según San Mateo capítulo 3 versículo 8. La palabra de Dios corta todo pecado oculto del corazón, por eso dice la palabra en Hebreos capítulo 4 versículo 12:
porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Y esto es lo que produce en nuestro interior la palabra de Dios: redarguye, quema aún lo más profundo de los corazones. Y conforme a la palabra, ya no actuamos como si no supiéramos de dónde y cómo viene el pecado, porque ahí es donde nos descubrimos a nosotros mismos. Y es la que nos educa para ser buenos cristianos verdaderos. Y es la misma palabra a la que nosotros nos hace abrir los ojos y descubre el pecado más oculto. Es ahí a donde nosotros debemos humillarnos, reconocer el pecado cometido y pedir perdón a Dios por el hecho de que eres un cristiano, que crees en Dios y más aún que crees en la intervención del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que sucede? El ángel de esta iglesia de Sardis predica la palabra, hace eso, el otro y aquello por la obra de forma rutinaria, y como ya es de costumbre, lo hace sin llevar una relación genuina con nuestro Señor Jesucristo. Se ha descuidado totalmente en su vida espiritual y ha dejado al Señor a un lado y lo ha menospreciado. Por eso nuestro Señor le dice: acuérdate. El Señor le está dando una clara advertencia para que medite en su corazón cómo es que ha caído. Y si lo parafraseáramos, es como si nuestro Señor le dijera: acuérdate de mí y no olvides cuando caminabas a mi lado. Por eso Jesús le exhorta para que vuelva y se arrepienta antes que sea demasiado tarde. No sea que cuando Jesús vuelva en el arrebatamiento, lo sorprenda como ladrón en la noche, tal como está escrito, dando a entender que vendrá a la hora que menos piense. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24, versículo 42. Pero no todo está perdido en la iglesia en Sardis. Sabemos que no todas las iglesias son perfectas, pero hay cierto número de miembros que se han mantenido puros y que el Señor los ha examinado y los ha encontrado fieles a Él. En esta congregación había cristianos verdaderos que sí amaban al Señor de verdad, y es donde vemos a un Jesús justo, porque pese a la condición del ángel de la iglesia en Sardis, ha visto que no todos siguen sus pasos pecaminosos, y dice el Señor: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Según Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. En esta iglesia podemos observar que algunos de los que se congregaban allí se han mantenido fieles al Señor y se han guardado de todo pecado que ocurre en esta iglesia, y no han manchado sus vestiduras, y según parece, estas mantienen una relación genuina con nuestro Señor Jesucristo, de las cuales dice el Señor que éstas son dignas delante de Él. Es posible que, así como aquel tiempo antiguo, muchos creyentes, aún en medio de tanta maldad, se mantuvieran puros delante del Señor. Lo mismo podría estar sucediendo en el tiempo actual, aunque el ángel de la iglesia en Sardis esté muerto espiritualmente, no significa que todos estarán igual que él. Aquí nuestro Señor hace una referencia notable cuando se refiere en el texto unas pocas personas,
estos son reconocidos por Dios, por Jesús y por el Espíritu Santo, la Trinidad Divina sabe quiénes son los escogidos. Y de seguro, ya están apartados para el día del arrebatamiento de la iglesia. Recordemos que estos no son reconocimiento de hombres. Este reconocimiento de dignidad depende solamente de Cristo. Él sabe a perfección reconocer a los que realmente son suyos. San Juan capítulo 10 versículo 14 al 16. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Tal vez tú podrías ser una de aquellas ovejas, y hablando en términos espirituales, refiriéndose al creyente. Estos son aquellos que en algún momento no reconocieron tu labor y todo lo que hacías por agradar al Señor. Tal vez no valoraron tu esfuerzo, tu entrega, quizás no valoraron tus talentos. Es probable que hayas sido hasta invisible y menospreciado muchas veces porque no cumplías con ciertos requisitos por el hecho de que según ellos no eras capaz. Sin embargo, encontramos a un Jesucristo que valora aún más tu esfuerzo por amarlo y seguirlo a Él, por la obra, por el tiempo que dedicas, posiblemente evangelizando, predicando, orando, incluso ayunando para que la iglesia al menos se mantenga en pie y no muera completamente. ¿Y cuántas cosas más que haces para agradar al Señor y que el hombre no lo ha valorado, sino que te ha menospreciado por todo ese empeño, incluso te han desechado? Es aquí a donde habrá muchas sorpresas en el día del arrebatamiento de la iglesia. Seamos sinceros, ¿cree usted podríamos estar juzgando mal a estas personas por el hecho de que no están a tu altura? El Señor ha estado al tanto, créame, y ha estado presente en todo, como así lo hemos creído y así es. Y la misma palabra lo dice y sabe de manera omnisciente todas las cosas. Por eso el omnisciente Señor Jesús certifica a estas personas de una manera muy especial porque dice que son dignas. No me vaya a malinterpretar. Todo ser humano es digno de las bendiciones de Dios, pero en este caso el Señor hace una diferencia y también hace una separación entre el líder y el creyente. Y ha estado examinando el pasado, el presente y el futuro, a cada uno en particular. Sin embargo, cuando el Señor dice digno, significa que se le ha otorgado las credenciales de parte del cielo y el mérito de ser un verdadero Hijo de Dios. Esta es una dignidad relativa que se le atribuye a los santos en Cristo, como está escrito: malos que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. San Lucas capítulo 20 versículo 35. Es lo mismo que les dijo el apóstol Pablo a los Efesios, que cada uno debía guardar su caminar con integridad en el Señor. Según Efesios capítulo 4 versículo 1.
Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amén. Y que debía demostrarse con hechos, y no solo con palabras resonantes, para que fuésemos tenidos por dignos en el día del juicio. Según de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Amén. Debo poner claro esto. Ninguno puede obtener méritos personales sin la aprobación del mismo Jehová Dios. Significa que el creyente no posee méritos personales que lo capaciten para agradar a Dios por sí mismo. El cristiano tiene que apelar a Jesucristo siempre, puesto que solo Él es digno delante del Padre Celestial para galardonarlos con vestiduras blancas, como parte de una vestimenta de realeza celestial, como está escrito en Apocalipsis capítulo 3 versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Y que aparte de ser reconocidos por Dios, por Cristo, el vencedor de la iglesia en Sardis será reconocido públicamente delante de los ángeles en el cielo. Recordemos el significado bíblico, los vencedores. El secreto de la victoria de estos es la fidelidad y el testimonio de Jesús, y aunque estén rodeados de toda maldad, estarán cerca de Jesús y demostrarán su amor y perseverancia solamente en Él hasta la muerte. Y también les dice a los vencedores de la iglesia en Sardis, y daremos respuestas detalladas de estas grandes promesas, que aunque la iglesia en Sardis el Señor la califique muerta, sin embargo hay promesas para aquellos fieles a Cristo, que aún en condiciones no muy buenas en la congregación, el Señor los ha llamados dignos. Por eso nuestro Señor Jesucristo le presenta 3 promesas muy hermosas. Número 1, las vestiduras blancas. Número 2, no borrará su nombre del libro de la vida. Número 3, confesará su nombre delante del Padre Celestial y de sus ángeles. En esta ocasión describiremos la primera promesa, las vestiduras blancas. Aquí es donde nuestro Señor Jesús nos otorga de una manera gratuita las vestiduras blancas, como un premio por haberse mantenido limpio en toda su carrera cristiana y mantenerse en ese plan de salvación. Recordemos que, según la Escritura, los que están entregados a Jesús de corazón, Él es quien se encargará de darnos esas vestiduras como símbolo de santidad. También tiene un significado mucho mayor, la participación en la victoria de Cristo que tan frecuente se menciona en el libro del Apocalipsis. Este es el contraste de un grupo con el otro. Un número de personas andaban con vestiduras blancas y había otro que las vestiduras estaban manchadas. Estas últimas deshonraban a Dios, hablando meramente de la iglesia en Sardis. Lo cierto que una minoría y que no habían contaminado sus ropas, es decir, andaban en santidad delante del Señor. Y el mérito de este remanente fiel era que aquella época el nivel de contaminación era sumamente grande, porque prácticamente en Sardis
se puede decir que estaba apagada, enferma y muerta. Y que aún así habían personas sinceras y fieles que se habían mantenido puros. A la verdad, muy poco se conoce de esta iglesia, pero de lo que estudiamos aquí es revelar el secreto espiritual de las palabras de Jesús. Hay una exigencia de parte de Jehová Dios, creador del cielo y de la tierra, y en el libro del Apocalipsis habla específicamente de la condenación y destrucción del pecado. Por eso debemos quitarnos las ropas viles y buscar la santidad de la cual nadie verá a Dios. ¿Y qué pide el Señor de nosotros? Y el Señor empezará con esto: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Aunque estemos rodeados de tanta maldad, aún dentro de las mismas congregaciones, aunque no se lleven entre sí, porque si en una congregación hay celos amargos de parte de algunos miembros, y que también encontramos contiendas y que además se odian entre sí y tienen mucha rivalidad, a veces se ve muy mal entre algunos de la comunidad cristiana que se vean como hermanos en Cristo cuando estemos enfrente de Él, pero cuando estamos a sus espaldas, rara vez escuchan o se expresan cosas buenas de las personas, sino todo lo contrario. A veces se critica mucho y se edifica poco. ¿No es así? ¿No es lo que está pasando en estos tiempos? Aún por la forma de hablar, de cantar, de predicar o vestir. Y pocas veces se admira o se aplaude las buenas virtudes de servicio que la persona tiene. Qué tan fácil es tropezar, ¿verdad? Con el simple hecho por ver la paja del ojo del hermano y no ver la viga que hay en el nuestro. ¿Es verdad o no? La Biblia nos enseña esto. ¿Qué tan difícil puede ser? San Mateo capítulo 7 versículo 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. ¿Será que estamos cometiendo muchos errores y no nos hemos percatado de esto? ¿Cuán mal podríamos estar parados delante del Señor? ¿Será que realmente está pasando? No nos equivoquemos, hay cosas que usted y yo sabemos y que son obvias. Pero no es en todas las personas, que conste. Porque el Señor sigue diciendo: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Tal vez en su congregación no pase eso. Tal vez la gente que usted lo rodea no sean personas tan descaradas y perversas, y que supuestamente están vestidas de santidad, pero que en su interior hay vanagloria, adulterio, fornicación, orgullo, despecho, sospechas ajenas, envidias y, lo más preocupante, mucha hipocresía, entre otras cosas.
que son los contaminantes que poco se ven, pero que realmente manchan la vestidura de cualquier cristiano. Y esto nos hace vestir con vestiduras viles, y esto significa que están en pecado. Por eso es que el Señor dice que hay que velar en oración, siempre. En pocas palabras, aún así, nuestro Señor nos ofrece con gran amabilidad y cortesía, y como un gran caballero nos dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. La promesa aún está ahí. Significa que es algo que debemos alcanzar con nuestros esfuerzos de ser buenos cristianos, con buenas actitudes, reflejando a Cristo con el buen testimonio, llevar la paz con todos los hermanos y estar limpio de mala conciencia y reconocer que si en algo le hemos fallado a Dios, pues Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados y que nuestro Señor Jesús con su sangre nos purifique de los pecados ocultos que manan aún en el corazón. Es que hay que admitirlo. No lo que entra en la boca es pecado, sino lo que sale de dentro del corazón. Y en la Biblia está claro, y nuestro Señor mismo lo dijo. San Mateo capítulo 15, versículos 10 a 14. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será arraigada. Dejadlos, son ciegos, guía de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Nuestro Señor Jesús de forma explícita nos dice que debemos limpiarnos y vestirnos con vestiduras blancas, porque la verdad solamente Jesús nos la puede dar. No hay otro, solo su bendito nombre, pues hay promesas que Dios nos proveerá, y son las vestiduras blancas de realeza celestial. Y cabe hacer la pregunta: ¿cuáles son los requerimientos específicos de parte de Jehová Dios para ser vestidos con esta hermosa vestimenta celestial tan exclusiva? A continuación, usted verá los siguientes requisitos referenciados en estos pasajes bíblicos. Como primer requisito, dice el Señor que debemos hacer tesoros en los cielos y vestirnos con vestiduras blancas. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Y el segundo requisito para que seamos vestidos con vestiduras blancas es que estaremos compartiendo con los ancianos en la ciudad celestial y frente al trono celestial. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con corona de oro en sus cabezas. Apocalipsis capítulo 4, versículo 4. Requisito número 3. Dice la palabra de Dios que se nos darán vestiduras blancas cuando Dios haya completado el número de los escogidos que han sido destinados en el poco de tiempo. Dice la palabra de Dios: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos,
que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis capítulo 6 versículo 11. Requisito número 4. Dice que seremos parte de la multitud del cual nadie puede contar, y que serán de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis capítulo 7 versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Amén. Requisito número 5. Dice que seremos lavados con la sangre del Cordero. Según Apocalipsis capítulo 7 versículo 13 al 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Número 6. Como requisito dice que seremos partícipes de la boda del Cordero. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Según Apocalipsis capítulo 19 versículo 8. Requisito número 7. Dice que seremos parte del ejército celestial vestido de lino finísimo. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. Apocalipsis capítulo 19 versículo 14. Estos requisitos son muy explícitos y son poderosas promesas de parte de Dios para con los vencedores, y no solo también a la iglesia en Sardis, sino a las demás iglesias escritas en el libro del Apocalipsis. Por eso y muchas cosas más, debemos sentir un gozo muy especial de parte de nuestro Señor Jesús. Debes saber que todas estas promesas son para usted y para todos nosotros. Claro, a los que creemos en Jesús como nuestro Salvador y Redentor. Porque Él es que nos vestirá con esas vestiduras de santidad y de salvación, y que también nos ha rodeado de manto de justicia, como vestida como una novia, y por eso debemos gozarnos. Isaías capítulo 61 versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Amén. Y el tiempo actual que vivimos es preciado. Mientras podamos testificar a Jesucristo, lo hacemos de corazón para la gloria de Dios. Esto ha sido todo por este día en el programa Apocalipsis, el tiempo final. Espero usted se haya gozado del mensaje. Hoy ha conocido que este es el mensaje que Dios quiere que escuche. Está en el tiempo aceptable. No espere que sea demasiado tarde, porque cuando llegue el momento y la hora, no habrá oportunidad de arrepentimiento. Lamentablemente ya no la habrá. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 al 9. Es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. Si usted cree que es importante recibir al Señor Jesucristo como único Salvador y que necesitas una verdadera conversión, haz una oración de fe, pues Él te está llamando. Señor Jesús, he recibido tu mensaje. Si en algún momento te he fallado, perdóname por todos los pecados que he cometido. Creo que muriste en la cruz por mí y que resucitaste al tercer día y que ahora estás a la diestra del Padre Celestial. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado cuando sea el día del arrebatamiento de la iglesia, y que tu palabra me haga sentir libre por siempre. Amén. Ven, Señor Jesús, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.